Y hasta que no aclaremos eso, no se va. No, no. Ya va. Está bien, está bien. Vamos a preguntarle, usted no le va a imponer a los católicos. Ellos van a decidir, ellos van a decir. ¿Ustedes quieren que responda yo o responden ustedes? A ver, le van a imponer a los católicos. Usted, no decido, por ustedes no. Por ustedes hagan lo que ustedes quieran. No. Ya, mire, ya va, pastor, a ver, usted y yo nos entendemos. Vamos a ver. Yo no me puedo imponer a ellos. Yo le doy al pastor que decida junto con lo de él. Hermana, perdone, déjeme hablar. ¿Podemos hablar usted y yo? Vamos a aclarar. Es que tenemos que aclarar para no caer en momentos de cosas. Cuentas claras mantienen amistades. Vamos a escuchar al pastor. Escúcheme, hermano. Vamos a hacer las cosas, ¿sí? Vamos a hacer las cosas como son. Hermano, esto no es un juego. Recuerde que aquí está en juego es nuestra salvación, ¿sí? Y esto no es cualquier cosa, hermano, ¿sí? Y quiero por lo menos el respeto, amén. No es que yo no esté seguro donde estoy, no, sino que vamos al respeto, ¿sí? Hermano, de todas formas, ¿sí? Vamos a una ponencia, pero también a unas preguntas, ¿sí o no? Entonces, ya va, hermano. Entonces, ellos quieren preguntas y respuestas. Bueno, ¿usted quiere preguntas y respuestas? Sí, pero que la persona que me pregunte pase aquí, agarre la Biblia y con la Biblia él me pregunte y yo le respondo y yo le pregunto y él me responde. Lo acepto. Ahora, si ellos quieren preguntar a un católico, para eso estoy yo. ¿Me captan? Me va a preguntar a mí. No se saben defender y por eso estoy yo aquí. No se saben defender. Exacto. Si se supieran defender, hermana, si no se saben defender. No, ya va. Pero entonces, mire, ¿usted escucha a los católicos hablando? Perdón, ¿escucha a los católicos hablando? No. ¿Escucha a los hermanos pentecostales hablando? Sí. Entonces, ¿quién está formando el desorden? Pero es que usted... Dígame, porque la gente está viendo. Dime. Sí, pero siéntese. Es que podemos hablar, mire, hermano, yo entiendo algo, mire. Yo creo que aquí hay representantes que dan enseñanzas, doctrinas dentro de la iglesia pentecostal. Se llaman ministros del culto, se llaman pastores. Ellos no son enseñados por ellos, sino ellos son los que dan enseñanza a los demás. Por tanto, ellos son los que tienen que representar a aquellos. Y yo tengo católico que lo voy a representar. Entonces no necesitamos hablar todos, porque lo que ustedes van a preguntar lo sabe este señor. Y él me pregunta y ustedes se callan. Que la pregunta y la respuesta de ustedes dos. Así sí. Pregunta y respuesta de los dos, sí. Así sí. ¿Me parece? Sí me gusta. Ahora sí nos entendemos y hablamos el mismo idioma. Aquí ustedes se callan el pico y va a hablar él. Perdón. Respeto, hermano, respeto. Está bien, perdone, pero no fue para ofenderlo, sino una expresión que está bien. Acepto. Perdone, lo estoy ofendiendo, perdone. Sí, perdone. Está bien, bueno. Eso sí, usted es el árbitro y el otro es el árbitro. Usted ve la manera de ellos actuar. Ellos van a comenzar a intervenir y no van a dejar actuar. Si usted no lo pone, ellos no van a intervenir. Ustedes están escuchando que tengo pastor. De modo que si el pastor, que es el árbitro, no lo frena a ellos, yo no sigo. Porque si no, ellos van a querer echar a perder todos. ¿Sí? Entonces, igualmente para los católicos. Gracias. Y aquí está el pastor. Aquí está el pastor que si los católicos comienzan a molestar, entonces lo frena, o puede decir, bueno, si no hay, terminamos. ¿De acuerdo? Es que así sí nos entendemos. Entonces podemos entablar un diálogo él y yo, y punto. Listo.
y vamos a ir dialogando. Eso sí, hermanos, ya nos ubicamos. Siéntate ya para que vayamos, hermano. Mientras el hermano se pone allí. Yo quiero que entendamos que él me va a preguntar, yo le voy a responder con Biblia. Y al mismo tiempo yo también le voy a preguntar a él. Ojo, aclaramos otra vez. No vamos a pasar a otro tema sin antes terminar el primero. No vamos a estar corriendo para allí, para acá, para acá, para acá. Si escogemos el del bautismo, nos vamos con el bautismo. Si escogemos el de la confesión, nos vamos con la confesión. Y hasta que no terminemos uno, no pasamos a otro. Eso ya lo aclaramos. Creo que usted también está de acuerdo, pastor. Claro, por orden, sí. ¿Está de acuerdo también el pastor? Entonces, ya estamos claros, árbitros a su lugar, y vamos a comenzar este encuentro maravilloso. Yo quiero que sepan también, hermano, que es entre hermanos. Él no es mi enemigo, él no es mi enemigo, es de mi hermano, y yo creo que yo tampoco soy su enemigo, ¿verdad? Estamos conociéndole hoy. El pueblo tiene que saber que aquí no hay dos enemigos enfrentados, sino que aquí hay dos hombres que creen en Dios y que quieren, con las Sagradas Escrituras, estudiar la palabra para ver por qué esto, por qué aquello. Los católicos hoy tienen que saber por qué los católicos hablan de la Trinidad o del bautismo, esto. Y los pentecostales también tienen que saberlo, por qué los católicos lo enseñan. Y también los católicos deben saber por qué los pentecostales enseñan esto. Y los católicos y los pentecostales deben aprenderlo. Hoy hay un aprendizaje para todos. Aquí no se trata simplemente de quién ganó y quién perdió, ¿verdad que no, pastor? ¿O sí? No. Se trata simplemente, no es una competencia, es un diálogo ameno, gustoso, con cariño, con amor, porque nos amamos y nos respetamos, como Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Ahora le da la palabra que comenzó anteriormente usted, que el hermano comienza. Bueno, iniciamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que hagamos sea de palabra de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses 3:17 lo dice. Quería aclarar unas cositas acá para las personas que, como me dijo un amigo, ¿no?, que yo no había citado Biblia. El problema radica en que él no trajo Biblia, como muchos no trajeron su Biblia. Yo puedo preguntarle aquí a los hermanos, ¿quiénes trajeron Biblia? Yo creo que todos, o casi todos traemos Biblia. Entonces, no hay que juzgar de que yo no cité Biblia dentro de mi ponencia, porque ahí se le dio la cita. Gracias a Dios que al ratico llegó otro amigo y dijo, yo anoté la cita que dio el pastor. Y le bueno, hable usted con él y pásele la cita bíblica para que él la lea, si tiene Biblia allá en su casa. Ok. Como dijimos, ¿verdad?, todo debe estar basado en la palabra. En la palabra de Dios. Fuera de la Biblia, nada vale. Quien quiera tomar una fuente de información fuera de las Escrituras o tener otro libro con más realce que las Escrituras, que la Biblia, pues allá usted. Pero la Biblia es la máxima autoridad. Entonces, bueno, ya entrando dentro de... Se llegó al acuerdo que es preguntas y respuestas. Bueno, mi pregunta es acerca de... dijimos que íbamos a comenzar con el bautismo. Bueno. Okay. El bautismo. Sí, bueno. Entonces, que nos hable el ciudadano párroco aquí acerca del bautismo de niños, como lo instituyó la Iglesia Católica Romana, a través de la palabra, ¿no? Hermanos, yo le voy a mostrar a través de la palabra porque dentro de la Iglesia Católica se bautizan los niños. Y entonces, como vamos a tocar el tema del bautismo, yo le voy a mostrar con la Biblia, ¿sí?, por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños. Y quiero abrir, por ejemplo, en primer lugar, la cita que dio el hermano hace rato de Hechos 2:38. Que bien lo decía, el primer discurso que dio Pedro a la comunidad. Dio un gran discurso y terminó diciendo en Hechos 2:38 así. En el 37 dice, al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo.
a primera vista es para adultos. ¿Por qué es para adultos? Porque primero se tienen que convertir. ¿Y un niño de qué se va a convertir? ¿Sí? Segundo, conviértense. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar para el perdón de los pecados. Y entonces podemos, la Iglesia Católica enseña que el niño tiene pecado original, pero ese es otro tema. Nosotros decimos que tiene pecado original. Bueno, pero vamos a suponer que no tuviese pecado original para no caer en ese tema, sino en el bautismo. Vamos a ponerle que el niño no tenga pecado. Entonces, ¿para qué se va a bautizar si el bautismo es para el perdón de los pecados? Y tiene que tener una conversión, y eso lo tiene que hacer una persona adulta. Hasta ahí hay razón para no aceptar el bautismo del niño. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero luego da otras cosas por las cuales la Iglesia Católica dice que también los niños se pueden bautizar. Sigo leyendo, estoy leyendo Hechos 2:37 en adelante. Lo vuelvo a repetir. Al oír esto, dijeron todos con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó en el 38: conviértense, los niños no se pueden convertir, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Los niños no tienen pecado, ¿para qué lo vamos a bautizar? Nosotros decimos que sí, pero ellos dicen que no, pues entonces aceptemos que no. Vamos a ponerle. Vamos a una suposición. Va. Ahora escuchen lo que viene. Donde nosotros decimos que sí se debe bautizar al niño. Escuchen. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por medio del bautismo se da un don del Espíritu Santo. Y yo hago una pregunta y yo mismo me la respondo. ¿Será que deberíamos aceptar que un niño reciba el don del Espíritu Santo que Dios quiere dar? ¿Sería pecado que un niño recibiera el don del Espíritu Santo? ¿Sería malo? Si usted, yo mismo me respondo. Si alguno de ustedes me dice que sería malo, entonces me pregunto, ¿qué fue lo que recibió Juan Bautista cuando allá en Lucas 1:39 María la visitó? Sí, María visitó a su mamá, que fue a Santa Isabel, la mamá de Juan. Visitó a la mamá de Juan, y Juan quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre, y también la madre. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Juan en el vientre de la madre siendo un niño? El don del Espíritu Santo, y saltó de gozo. La pregunta entonces, yo mismo me la hago y yo mismo me la respondo: ¿vale entonces bautizar a un niño? Sí, ¿para qué? ¿Para el perdón de los pecados? No, porque no tiene. ¿Para la conversión? No, porque no es adulto. ¿Para recibir el Espíritu Santo? Sí, porque un niño lo puede recibir. Juan lo recibió en el vientre de su madre. Pero ponga cuidado lo que sigue. Dice, lo leemos el último pedacito: para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 39. Escuchen lo que dice el 39. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Había una promesa que era para vosotros, los que tenían que convertirse y arrepentirse de sus pecados, que no eran niños, eran adultos, el primer saco, el primer grupo. Pero luego dice, ¿esa promesa era para ustedes solos? No, dice, la promesa era para ustedes y también para sus hijos. En ese también para sus hijos, la Iglesia Católica dice, ¿un niño es hijo del papá y la mamá? Sí. Entonces aquí dice que la promesa no es solo para los adultos, también para los hijos. Sí, pero ahí no dice que para los niños. Y entonces pregunto, ¿y es que los niños no son hijos? Porque ahí dice que es para ustedes los adultos que tienen que convertirse, que tienen que arrepentirse, pero que también es para sus hijos. Un niño es hijo suyo aunque tenga la edad que tenga. Y puede recibir el Espíritu Santo tenga la edad que tenga, porque Juan Bautista lo recibió en el vientre de su madre.
Ahí está la primera afirmación. ¿Por qué nosotros decimos que los niños sí se pueden bautizar? La primera. Le puedo dar varias. Le puedo dar otra. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños? Mire, me voy ahora con Romanos capítulo 6, versículo 3. En Romanos capítulo 6, versículo 3, Pablo nos viene a hablar del bautismo. Y nos viene a decir, ¿para qué sirve el bautismo? Y entonces la iglesia dice, si el bautismo sirve para esto, ahora, ¿debo bautizar al niño o no debo bautizar al niño? A ver qué dice Pablo. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o es que ignoráis que cuanto fuimos bautizados? Estamos hablando del bautismo. Y podríamos decir que solamente los adultos. Y vamos a ver si solamente los adultos. ¿Es que ignoráis que todo cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Luego viene, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Pablo viene a decir que el bautismo es para tener una vida nueva, para morir al pecado, al hombre viejo, y resucitar a la gracia, al hombre nuevo, ¿sí? Que muero al pecado para vivir en la gracia de los hijos de Dios. En este momentico, entonces podríamos decir, aquí entonces solamente se refiere a los niños. Perdón, a los adultos, a los niños no. Porque si es morir al pecado, y el niño no tiene pecado, y es renacer a la gracia, y el niño no necesita renacer a la gracia, puede tener la gracia, entonces ¿para qué lo voy a bautizar? Hasta ahí pareciera que sí es así. Pero no me quedo ahí, sigo un poquito más, a ver qué dice. Dice, porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, nos está diciendo que con la muerte nos injertamos a Cristo, y si nos hemos injertado a él por una muerte como la suya, escuche lo que viene ahora, también lo estaremos por una resurrección semejante. Entonces aquí ya cambió. Aquí está proyectando a la resurrección final, que vamos a resucitar como Cristo resucitó. ¿Quiénes? Los que nos hemos sumergido en su muerte por medio del bautismo. Entonces yo me pregunto, y la iglesia se pregunta, si el bautismo es para insertarme a Cristo, para morir al pecado y vivir a la gracia, y es insertarme a Cristo para que así como Cristo murió, yo pueda morir, y así como Cristo resucitó, yo pueda resucitar, entonces podría bautizar a los niños. Sí, ¿para qué? No para que le perdonen los pecados, porque no tienen, si dicen que no tiene pecado, sino para que resucite con Cristo en el último día, como Cristo resucitó. ¿Cuál otra cita la iglesia nos muestra que para que podamos bautizar a los niños? Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 nos viene a mostrar por qué nosotros bautizamos a los niños. Y no le estoy dando una, sino le estoy dando varias, porque tengo que demostrar con la Biblia por qué nosotros bautizamos a los niños. Simplemente poner la doctrina. Ya el pastor va a poner la doctrina de ellos y lo va a mostrar también con la Biblia, como lo estoy haciendo yo. Pero yo quiero que ustedes Pastor, si quiere me lee esta cita a usted. A ver, 3:27. Vamos a escucharlo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... Pastor, hagamos una cosita. Si me pongo un poquitico más espacio para yo poder hacer la explicación, ¿sí? Vamos un poquitico más espacio. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... Todos los que han sido bautizados en Cristo, vamos a ver qué ganamos. Y vamos a ver si podemos bautizar a los niños o no. Todos los que han sido bautizados, ahí no dice adultos solamente. Dice todos los que han sido bautizados en Cristo. No dice quiénes, todos. Ahí no dice solamente los adultos. Ojo, los niños no, porque los niños no pueden ser bautizados. Dicen todos los que han sido bautizados con Cristo. ¿Qué gana el que se bautiza con Cristo? Y a ver qué gana usted cuando bautiza a su hijo. Dale, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, todos los que han sido bautizados con Cristo. De Cristo estáis revestidos. Todo el que se bautiza se reviste de Cristo. Entonces yo me pregunto, yo como padre quisiera que mi hijo se revistiera de Cristo.
Sí. Ahora, cuando esté grande o cuando esté pequeño, yo mismo me respondo. Cuando esté grande o esté pequeño, yo quiero que mi hijo se revista de Cristo, aun cuando esté pequeño. Se revista de Cristo. ¿Para qué? Ahorita mismo lo vamos a ver para qué. Me revisto de Cristo. Todo el que se bautice está revestido de Cristo. Que en castellano, revestirse de Cristo significa ser cristiano. Por eso en la Iglesia Católica enseñamos que todo bautizado, incluso los hermanos que han sido bautizados en Cristo, son hermanos, son cristianos. ¿Por qué? Porque el que se reviste de Cristo, ¿qué es? Cristiano. ¿Y cómo nos revestimos de Cristo? Por medio del bautismo. Entonces yo quiero que mi hijo sea cristiano. Pero no solamente me revisto de Cristo. Con el bautismo me revisto de Cristo. Yo creo que mis niños se revistan de Cristo. Hay otras cosas que se ganan con el bautismo. Siga, pastor. ¿Con dónde? Ahí, vuelvo a repetir lo último que leyó. 3, ¿cómo es? 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Con el bautismo ya no hay diferencia, esclavo, libre, hombre, mujer. Siga. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Con el bautismo yo me hago uno con Cristo. Me incorporo a Cristo. Soy uno con Cristo. Con el bautismo me hago uno con Cristo. Entonces yo pregunto, ¿yo quiero que mi hijo se haga uno con Cristo o no quiero que mi hijo haga uno con Cristo? Y para que el pastor no me pierda ahí la cita, para seguirle leyendo ahorita, la reafirmo con 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que Pablo dice, ¿cómo me incorporo yo al Cristo? Aquí dice que nos incorporamos con Cristo. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, lo dice aquí de esta manera. Dice así. Pues, escúchenlo, con la Biblia, no palabra mía, la Biblia. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, ¿se acuerda que ya decía, nos hacemos uno con Cristo? Ajá. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque sean muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Según la Biblia que le estoy leyendo y está también en la de ellos, yo bautizo a los niños para que formen parte del único cuerpo de Cristo. Porque todos los que se bautizan forman parte del cuerpo de Cristo. No importa el tamaño. Aquí dice, el cuerpo tiene muchos miembros. Muchos, no importa. Lo importante es que yo me integro a Cristo por medio del bautismo. Pero no queda ahí. Seguimos con Gálatas 3. 27, ya vamos en el 28. Va hacia el 29, pastor. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cierto? Si da espacio yo no lo corto, pastor. Pero si usted me corre, yo tengo que cortarlo porque yo voy espacio cada palabra. Entonces por eso le dije que perdóneme que le quité el micrófono. Sí, me perdona que me quite. Sí, pero léamelo despacio, pastor. Ese es el último. Y si vosotros sois de Cristo, entonces, ¿para qué es el bautismo según Pablo? ¿Para ser de quién? De Cristo. Si el bautismo es para que sea de Cristo, ¿yo debo bautizar a mi hijo? Sí. ¿Para qué? Para que sea de Cristo. Porque yo quiero que sea de Cristo. ¿Por qué se lo puedo negar? No, porque no tiene pecado. Está bien, no tiene pecado. Pero ¿quiero que sea de Cristo? Sí, tengo que bautizarlo. Y ponga cuidado lo que sigue. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El bautizado es seguro, con certeza, con firmeza, heredero según la promesa de Dios que no falla. Entonces, si Dios no me falla y dice que todo bautizado es heredero de la promesa de Dios, de aquella, ¿se acuerda que decía Hechos 2:39? Porque la promesa es para ustedes y también para sus hijos. Y aquí dice que con el bautismo nos hacemos herederos de la promesa de Dios. ¿Quiénes? ¿Solamente los adultos? No, Pedro en el discurso que dio en Hechos de los Apóstoles decía, es para ustedes la promesa de Dios, pero también para sus hijos. Me hago heredero del reino de los cielos.
heredero. Yo con el bautismo me hago heredero. Entonces me pregunto, ¿un niño es heredero o no es heredero de su papá y su mamá? Yo mismo me respondo, no tiene que esperar que sea grande para ser heredero. Desde pequeñito puede ser heredero aunque él no sepa lo que hace, pero él es heredero. Entonces, si es heredero, yo quiero que mi hijo sea heredero. Puede ser que una persona no quiera que sea heredero. Bueno, pero la Biblia dice que con el bautismo somos herederos de las promesas de Dios, que no es solo para ustedes los adultos, también para sus hijos. Capten la idea, les estoy mostrando con citas bíblicas. Me voy a otra cita y les voy a mostrar ahora lo que dice Pedro, porque ahora San Pedro también nos viene a hablar del bautismo. Por ejemplo, San Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. O lo leemos desde el 20 en adelante, 20-21. A ver, vamos a escucharlo, para ver para qué sirve el bautismo, si podemos bautizar a los niños o no. Lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En aquel tiempo, en el tiempo de Noé, 8 personas fueron salvadas por agua. Ahora escuchen lo que dice Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Yo me hago la pregunta, ¿por qué Pedro dice que el bautismo nos salva? Entonces, igual, sí, nos salva. O sea, no solo a mí, sino a todos, nos salva. Entonces dice, ese bautismo, ustedes vieron allá una representación en el tiempo de Noé. Esa agua era representación del bautismo, que allá salvó a un grupito, 8. Pero aquí, para la gloria de Dios, no salva a un grupito, sino a todos los creyentes. Es grupo general, nos salva. Entonces, si el bautismo nos salva, ¿cómo le voy a negar yo a mi hijo que se bautice? Es para la salvación. Si es para la salvación el bautismo. Por eso ustedes recordarán entonces allá que Jesús le dijo, y no lo vamos a leer porque el hermano la leyó hace rato, allá en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, que hablaba con Nicodemo, y le dice, el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. Porque lo que nace de la carne es carne. Hay 2 nacimientos, uno de la carne y otro del espíritu. Y Jesús dice, el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. Entonces, por medio del bautismo, nosotros tenemos un nuevo nacimiento para entrar al reino de los cielos. Antes del bautismo, nacimos de la carne. Y a veces nos preguntamos, ¿es que la Biblia dice a qué edad se tiene que bautizar un niño o una persona? No dice a qué edad. ¿Muestra que donde se bautizaron adultos? Sí, muestra. ¿Muestra donde se bautizó gran cantidad de gente? Sí, muestra. Claro que sí. Y por eso ustedes verán que nosotros también aceptamos que se bauticen los adultos. Ahora capten ustedes la idea. Les voy a mostrar 2 maneras de predicar de los apóstoles. Una manera, la del bautismo, según Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Entonces, no puede salvarse si no se bautiza. Pero no se puede bautizar si no cree. ¿Un niño cree? No, por tanto no se puede bautizar. Ahí podríamos nosotros sacar esa conclusión de Marcos 16:15. El que crea y se bautice. Un niño no puede creer, por tanto no se puede bautizar. Bueno, está bien. Vamos a suponer que fuera así. ¿Usted sabe por qué Marcos escribió ese evangelio y sabe a quién se lo escribió? Porque pareciera que le está hablando solamente a los adultos. Y le está hablando solamente a los adultos. ¿A quién le escribió Marcos? A los paganos que no estaban convertidos. Como que usted vaya
usted vaya a Barinas y sepa que allá nadie cree en Cristo. Usted le va a bautizar a los niños, los sacan a piedra. Usted primero tiene que convertir a los adultos y bautizar a los adultos para después sí lograr con los niños. Pero vean ustedes que pareciera que la Biblia se contrapone, porque Marcos dice, primero tienen que creer y después ser bautizados. Primero se le tiene que enseñar, para que crea. Y el que crea, se bautice, se salvará. Entonces el bautismo para la salvación también. Ahora bien, ¿cómo lo dice Mateo? Distinto. Mateo 28, 19 al 20, dice Mateo así, dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y quisiera que lo lea el pastor, que la lea él mismo. De Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, para que ustedes lo escuchen. A ver, léalo, pastor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pare un momentico ahí. Le dijo, vaya y hagan discípulos solamente a los adultos, solamente a las mujeres, solamente a los hombres. No, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Los niños no. Ahí no dice, a excepción de los niños. No, dice todas las naciones. Y todas las naciones son todas y todos. Tanto grandes, medianos y pequeños. Todas las naciones. ¿Cómo? Escuche cómo se hace un discípulo de Cristo según Mateo. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Bautizándolos. Entonces, ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? Porque el mandato fue a todas las naciones, sin excepción. Bautizándolos. Pero el niño no cree. Mire que todavía no le ha pedido que crea. Porque todavía no ha mandado a predicar. Ponga cuidado. Primero manda a bautizar. Y después de bautizar, manda a predicar. Escuchen. Primero dice, bauticen. Otra vez, perdón, pastor, otra vez repita el bauticen. Bauticen. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que viene. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñando. Entonces primero tiene que bautizar a todos y después también enseñar. Ustedes se dan cuenta que dentro de la Iglesia Católica cumplimos tanto Marcos como Mateo. Marcos le predicaba a los paganos que no habían creído en Cristo. Mateo le predica a los judíos cristianos ya convertidos. Entonces Marcos le dice a los paganos, conviertan, ¿cómo es? Prediquen el Evangelio, y que crean y bautícense. Mateo dice, bautícense o bauticen todas las naciones y luego enseñen todo lo que yo les he mandado. Por eso ustedes ven que en la Iglesia Católica se bautiza a un niño y luego se da la catequesis para enseñarle todo lo que el Señor ha mandado. Pero si viene un adulto, por ejemplo, si este hermano no conoce nada de Cristo y él se le predica y se convierte, bueno, primero tengo que se convierta. No lo puedo bautizar si no se convierte. Primero tengo que predicarle. Para que se convierta tengo que predicarle porque ya es un adulto. Le predico, luego cuando se convierta lo bautizo, como dice Marcos 16, 15. Pero si es un niño, primero lo bautizo y después le enseño a guardar todo lo que el Señor ha mandado. Entonces la Biblia no se contrapone, sino que al contrario, la Biblia se va, diríamos, es como un rompecabezas que va armándose poco a poco. Tenemos una cita muy importante que no podemos dejar por alto, que es la de San Marcos, capítulo 10, que tocó el hermano hace rato, versículo 13. Esta es de San Marcos, capítulo 10, versículo 13, es muy interesante. Ajá. Y lo vamos a leer, pastor, si quiere me echa la manita, es que a mí me cuesta leer. San Marcos, capítulo 10, versículo 13, que el hermano lo tocó hace rato. Y yo voy a explicar cómo entiende la Iglesia Católica este pasaje. Escúchenlo.
Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Caramba, Jesucristo no tiene tiempo para, según los apóstoles, Jesucristo no tiene tiempo para atender a los niños. Hay tantos adultos que están necesitados. Los niños no necesitan de Cristo. Los niños ya están santos, ya están salvos. ¿Para qué quieren venir a Cristo? Los adultos sí, los niños estorban. Quitemos los niños, démosle puesto a los adultos. Los apóstoles se tomaron esa atribución solitos. Sí. Los niños querían ir donde estaba Cristo, ellos se lo impedían. Siga, pastor. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo. Caramba. Yo no sé si ustedes captan la frase aquí. Jesús se indignó. ¿De qué se indignó? Que no permitieran a los niños venir a él. Pero los apóstoles estaban en lo cierto. ¿Para qué un niño va a buscar a Cristo si él ya está santo? Si un niño no necesita ser de Cristo, no necesita de Cristo, los adultos sí. Y ellos pensaban que Jesús los iba a aplaudir. Qué bueno, maravilloso, así es. Jesucristo se indignó. Y escuchen la frase que se dijo hace 2000 años y que se repite ahora. Porque no se quedó para aquel tiempo, para este tiempo, escuchen. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Aquí está. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque la Iglesia Católica bautiza a los niños, atendiendo el llamado de Cristo que dice, dejen que los niños vengan a mí. Según San Pablo, ¿cómo vamos a Cristo? Recordaban a 1 Corintios 12:12, que por medio del bautismo vamos a Cristo y nos incorporamos en un solo cuerpo con Cristo, todos los bautizados. De modo que si yo no bautizo a un niño, le estoy impidiendo que el niño vaya a Cristo como en aquel tiempo, porque Cristo ahorita no está como en aquel tiempo. En aquel tiempo estaba presente así, carne y hueso como cualquiera, y ellos le impedían que fuera. Pero ahora no está Cristo así. No está Cristo así. ¿Qué pasa? Como Cristo no está así, caramba, vamos a hacer algo. Vamos a ver cómo hacemos nosotros para acercar a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Por medio del bautismo nos incorporamos a Cristo. Por eso nosotros no bautizamos a los niños. Y terminamos pues para cortar porque los árbitros me están diciendo. Pastor, disculpe que los árbitros ya me dieron y yo obedezco a los árbitros, ¿sí? Para eso están los árbitros, ya me levantaron la mano y le voy a hacer caso a los árbitros. A ver, termíneme solamente la frase esa, pastor, y usted acá. Y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto te digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No aceptó que los rechazaran. Incluso le dio un discurso y luego dijo, tráiganme los niños para acá. Ojo, y le imponía las manos y los bendecía. ¿Para qué los bendecía si ya son santos? ¿Para qué los bendecía si ya son santos? Para demostrar que aunque el niño no tenga pecado, se puede bendecir. Y el bautismo es para eso, para recibir el Espíritu de Dios, para que reciba la gracia de Dios, para que se incorpore a Cristo. Lo podemos bendecir y no se lo impida. Por eso la iglesia bautiza a los niños. Ahora ustedes escucharon, él me hizo la pregunta, él le responde. Termino diciendo, escuche, la Biblia dice en muchas citas que se pueden bautizar adultos. Y la mayoría de casos, porque cuando comenzó el evangelio, ¿a quién iba a predicar? ¿A los niños o a los adultos? A los adultos. Entonces, los adultos, muchas citas hay donde dice que hay que bautizar a los adultos, no, que se bautizaban los adultos. Y lo muestra. Pero como el pastor me hizo una pregunta, yo le hago ahora una pregunta. Yo ya le mostré dónde se bautizan los niños. ¿Por qué bautizamos a los niños? Ahora, la pregunta mía, pastor, porque es un debate, donde usted me muestre una cita donde diga prohibido bautizar los niños.
Amén.